Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos tarde porque tuve que asistir ahí a mi mamá que está enferma, como siempre. Son las 14:37, hoy es martes 19 de mayo. Vamos a continuar entonces con la clase teórica de balance de calor y de masa. Estamos viendo, entonces, ustedes van a tener esto, ya empezaron a ver la práctica de balance de calor y hoy van a seguir, así que nosotros vamos a terminar con la parte que nos toca de balance de agua, digamos, de volumen o de masa. Así que voy a compartir con ustedes, ya estamos grabando el PowerPoint. Terminamos en la diapositiva 37 y vamos a pasar el otro día y vamos a pasar a la 38 como primera diapositiva del día de hoy, martes 19. Les recuerdo entonces que la teoría de esto en el libro de Talley está en el capítulo 5. Yo lo tengo abierto ahora para mostrárselos. Nosotros ahora vamos a empezar con el balance de volumen, ¿no? En realidad, esta es la misma nomenclatura. Quiero mostrarles, vamos a empezar con esta diapositiva, pero quiero mostrarles un segundo lo que tiene el libro de Talley. Perdón. El libro de Talley en su capítulo 5, voy a mover un poquito la... Están viendo la sección 5.1.1, en inglés dice conservación del volumen en una caja cerrada. Un poco para que tengan una idea, si después quieren leer ese capítulo, como hicimos el otro día, me parece que son por ahí, tal vez para los que no manejan por ahí muy bien el inglés, es complicado leer del inglés, pero quiero mostrarles para que sepan que acá tienen de dónde sacar la información, y es más o menos de dónde yo me manejo para las teóricas, ¿no? Entonces ahí básicamente dice, si representamos flujos de entrada y salida, in and out, de una región cerrada, como puede ser un fiordo, voy a mostrarles la figura de lo que podría ser el esquema de un fiordo, ¿no? La figura 5.1 dice diagrama esquemático de influjos y outflow, o sea, como si fuese flujo y reflujo, ¿no? Flujo de entrada y flujo de salida a una cuenca que sirve para la discusión de conservación del volumen. Un poco qué es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, en el gráfico tienen una cuenca, lo que sería el reservorio, digamos, o esa ¿cómo se dice?, cuenca semicerrada, en el cual hay ingreso y egreso de agua. Entonces, ¿por dónde entra agua? Bueno, R a la izquierda, R dice river flow in, ¿no? Entra agua por presencia de desembocadura de un río, por ejemplo, en un fiordo como podría ser, por ejemplo, los fiordos de la costa oeste, en los fiordos chilenos, por ejemplo, donde hay salida al mar, ¿no es cierto? Entonces, en la salida al mar, uno tiene salida, lo que está indicado como B sub 0, un volumen de salida, ¿sí? Y un B sub I es un volumen de entrada que es de agua salada. El agua que sale, bueno, es mixed, es mezcla de agua de río y de agua salada. Ahí entonces tengo una salinidad S sub 0 y una densidad ρ sub 0, y en el agua que ingresa tengo una
salinidad S sub I y una densidad ρ sub I. Claro, no tienen obviamente la misma salinidad ni la misma densidad. Por ahora estamos viendo solamente la parte de volumen, ¿no es cierto? Pero uno tiene que pensar que esto es en términos de masa, de conservación de masa y de sal también, ¿no? Por eso el ejemplo del fiordo. Muy bien, una vez que está visto el dibujo, el esquema, volvemos a cómo es el planteo, ¿no? De conservación del volumen. Entonces, si representamos los flujos de ingreso y egreso de esa región semicerrada como un fiordo, y le agregamos P, precipitación, ya vimos, R, descarga, runoff quiere decir descarga, o el caudal del río, ¿no? que descarga en esa cuenca. Y le restamos la evaporación, claramente, en la parte de la superficie del agua. El planteo de conservación de volumen se establece a través de esta ecuación 5.1, perdón que se me movió, de esta ecuación 5.1, que dice así: BI más R más AP igual a B0 más A por E, ¿no? Podemos ver más abajo, ahí la arreglan, en la 5.2 la arreglan levemente y pasan el volumen, hacen una resta, o sea, el delta de volumen, ¿no? B0 menos BI va a ser igual a R más AP, A por P, menos A por E igual a F. Dijimos, ahora vamos a ir viendo todos los términos, ¿no? Aquí B es el transporte de volumen. Transporte de volumen. Eso expresa flujo en términos de, como dice ahí, volumen por segundo, metros cúbicos por segundo, para ir viendo un poco el tema de las unidades, ¿no? No es una velocidad, no es metros por segundo, sino que es cuánto pasa, cuál es la tasa de entrada de agua en volumen por unidad de tiempo. Los subíndices O e I representan salida y entrada, transportes de salida y entrada respectivamente. El símbolo R representa la descarga del río como un transporte de volumen que agrega, que suma, to add, es sumar agua en la cuenca. El símbolo P y el símbolo E representan la precipitación y la evaporación para cada punto, Y por lo tanto, están expresados en metros por segundo, o un equivalente que podría ser, por ejemplo, centímetros por año. O sea, esto es como cuando uno dice cuánto llovió, milímetros por, ¿no? Milímetros por año. Son las unidades de ingreso de agua o de salida de agua, digamos, por evaporación o ingreso por precipitación. Entonces, metros por segundo o centímetros por año. Para calcular el transporte de volumen dentro de esa caja, que se debe a precipitación y evaporación, debemos integrar en el área de la superficie. Esa área se llama A, por eso se está multiplicando por A. Entonces, por eso la precipitación y la evaporación se multiplican por A, que es el área, aquí lo dice, arriba a la derecha, aquí, si ven en la columna de la derecha, se multiplica por el área, por la superficie de la caja. O sea, esto es por la tapa, ¿no es cierto? ¿Está entendido ahí? Entonces estoy multiplicando la cantidad de metros por segundo o de centímetros por año que se ganan o se pierden a través de un área. Como es puntual, tengo que multiplicar, integrar en toda el área. F se define en el lado derecho de la ecuación 5.2 por fresh water. La F viene de agua dulce, de fresh water. A ver si me faltó algo leer acá. Muy bien. Esto ya lo vimos.
Y entonces aquí a la derecha continúa diciendo, Talley en su libro, que para ser más preciso, a ver si me comí algo, un momentito. Esperen, que me fui perdón. Ya les digo cuando estoy ahí. A ver si ustedes, a ver Estefanía, que te veo a vos, haceme así. Sí, estamos viendo ya la página 112 en la columna de la derecha del libro de Talley, muy bien. Entonces, donde dice aquí, donde tengo el cursor, F se define por el lado derecho de la ecuación 5.2, cuando lo vuelven a escribir como B0 menos BI igual a R más A por P menos A por E, sumo la precipitación multiplicada por el área, la sumo porque claramente es agua que está ingresando, y le resto la parte de la evaporación porque es cuando el menos estoy perdiendo, ¿no? Lo mismo que cuando hablábamos de calor, ¿no? Entonces, negativo el océano pierde, positivo el océano gana. En este caso, negativo la cuenca pierde, positivo la cuenca gana. Gana por R, descarga del río, y gana también por precipitación. La segunda ecuación dice, simplemente, dice que el flujo de volumen neto de de agua salada, o salt water, de agua salada, equilibra o balancea el flujo de volumen neto de agua dulce que entra por el lado del río. O sea que entra agua por el río, entra agua del lado del mar, y entonces ahí se establece este balance, por eso hablamos de conservación, y ese es el planteo matemático de la conservación de volumen. Dice, este es un ejemplo de steady state situation. Steady state situation quiere decir una situación en estado estacionario. Quiere decir que a lo largo del tiempo, de un tiempo que se considere, acá como dice, when averaged over a suitable time period, quiere decir que eso está promediado a lo largo de un tiempo largo, no es que lo que yo siempre les digo, ¿no? En otras clases se los he dicho, uno ve un mapa medio de balance neto de algo, de calor, de masa, lo que sea, entonces uno puede ahí considerar que está en un estado estacionario, digamos, no hay variaciones de cortos periodos, ¿sí? Por eso dice que tiene que estar promediado sobre un periodo de tiempo suitable, que quiere decir apropiado. Entonces, una situación de estado estacionario en la cual algunas o todas las partes del sistema pueden estar en acción, pero en ningún punto hay cambios, digamos, hay movimiento, no, mejor dicho, movimiento hay agua que ingresa, agua que sale, sí, pero es como que las propiedades se mantienen, no hay cambios en las propiedades, digamos, es como un estado ahí estacionario. Estacionario quiere decir que si uno hace una derivada respecto del tiempo, no cambia. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a volver, esto era para la introducción, un poco voy a volver a la diapositiva con la que vamos a empezar hoy. Pero claro, ahora ya no se trata de una cuenca o de un fiordo, ahora estamos hablando del balance de agua global, ¿sí? Del balance de agua global. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar que tengo agua en distintos reservorios, ¿no? Tengo agua en la atmósfera, tengo agua en el océano, tengo agua en el continente. Entonces, el agua, en el ciclo del agua, se mueve, ¿sí? A través de flujos que están dados por estas flechas azules, ¿no es cierto? En este caso, tenemos en azules más grandes, ¿no? De las flechas, digamos, más gruesas, están acorde con los números, ¿no es cierto? Los números, las cantidades están en 10 al cubo kilómetros cúbicos, ¿sí? Y los flujos, perdón, se me pasó la diapositiva, están ay Dios. Esperen, porque tengo justo
en 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. O sea, las unidades en las cuales están los volúmenes de agua son 10 a la cubo kilómetros cúbicos. Y los flujos, que son las flechas, están por 10 a la sexta, y en este caso metros cúbicos por segundo. Entonces, estaba hablando de los flujos más importantes, ¿no? De evaporación y precipitación que se producen que se dan entre la atmósfera y el océano. Esos flujos son del orden de 13,10, 10 a la sexta, o sea, millones de metros cúbicos por segundo, en el caso de la evaporación, y un poquito menor, 11,83, es lo que ingresa al océano desde la atmósfera por precipitación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, entonces, lo que ocurre en tierra, entre tierra y atmósfera, y ustedes pueden ver que los valores son muchísimo menores. La precipitación, como flujo de intercambio de agua entre la atmósfera y la tierra, es del orden de 3,58, o sea, la diferencia, ¿no?, entre 13,10 y 11,83. Un segundo. Gracias. Esa diferencia de precipitación entonces es flujo de agua intercambio entre la atmósfera y la Tierra, y el otro, el de, perdón, debo estar ahí, el de evapotranspiración, a ver si alguno tiene como para hacer la cuenta, a ver cuánto da 13,10 menos 11,83. A ver si alguno tiene para hacer la cuenta rápido. Vamos a hacerla acá en el... 1,27. 1,17. ¿Y cuánto da 27. entre 3,58 y 2,31 la diferencia? Da lo mismo, 1,27. Da lo mismo. Está bien. Bueno, entonces ven que la precipitación es mayor, ¿sí? En el caso del intercambio entre atmósfera y tierra, la precipitación es mayor que la evapotranspiración, ¿no?, que ocurre en las plantas. En cambio, en el mar, el intercambio de agua entre la atmósfera y el océano gana la evaporación, perdón, le gana a la precipitación. O sea que ese 1, no me acuerdo cuánto, esa diferencia está al revés, ¿no?, porque si no, no estaría en equilibrio. O sea, en un caso es positiva, en el otro negativa, ¿no? Por otro lado, tenemos los ríos, el flujo, ¿no?, de agua o el intercambio de agua entre tierra y océano. Y ahí tenemos un valor de 1,27 por 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. ¿Cuánta agua hay en los reservorios? Bueno, está claro, en la atmósfera 12,7, esto está en 10 al cubo kilómetros cúbicos. Fíjense, ¿no?, en la atmósfera 12,7, en la Tierra 42.000, o sea que sería ya 42 por 10, pero para mantener todo en las mismas unidades, para poder comparar los números, ¿no? Y en el océano 1.335.040. O sea que el reservorio de agua más importante que tiene el globo está en el océano, seguido por el reservorio terrestre, seguido por la atmósfera. O sea, primero el océano, segundo la Tierra, tercero la atmósfera. Esto se hace, el balance, lo mismo que está planteado en el libro de Talley para la pequeña cuenca esa, el fiordo, el F, por freshwater, es entonces igual a lo que entra con signo positivo a través de la tapa por precipitación, lo que sale por evaporación, y lo que ingresa a través de los ríos. Esto es básicamente la conservación del volumen. Cuando uno empieza en detalles, las unidades son las mismas, los reservorios 10 al cubo kilómetros cúbicos, y los flujos también en 10 al cubo por kilómetro cúbico por año. A ver, perdonen. No, los flujos están distintos. Antes eran 10 a la sexta metros cúbicos por segundo, y en esta nueva gráfica están en 10 a la 3, 10 al cubo kilómetros cúbicos por año, ¿sí? Cambia la unidad de los flujos. Este es un gráfico obtenido de un trabajo de Trenberth,
de Journal of Hydrometeorology, 2007, hay muchos gráficos de estos, ustedes pueden buscar, googlear, hay muchísimos, muchos lindos y todo, está en inglés, muchas veces uno quiere buscar alguno en castellano y por ahí no tienen el detalle que tienen otros, entonces bueno, estaría bueno, si a alguno se le ocurre y tiene ganas, si alguno tiene esa pizca de artista, que cambien los cartelitos al español en el PowerPoint, no no me acuerdo cómo se llaman estos de manejo de los gráficos, y hacer una linda traducción de esto mismo al castellano, cosa que yo no he tenido tiempo a hacer. Acá tenemos los mismos valores, ¿no? Atmósfera, 12,7, ¿sí? Aquí arriba, en la parte alta del gráfico donde tengo el mouse, atmósfera 12,7, pero después, tanto tierra como mar están como... no, el océano abajo, aquí a la izquierda, abajo del gráfico, está ese mismo 1.335.040 en 10 a la cubo kilómetros cúbicos, pero después está todo como más detallado, ¿no es cierto? Entonces, evaporación en el océano, ahora los flujos están distintos, pero esperen, antes de los flujos vamos a ir a los reservorios. Hielo, por ejemplo, hielo, 26.350. Veamos otro, permafrost, 22. Permafrost es lo que percola, ¿no? ¿Qué es el permafrost? A ver los geólogos. ¿Tenemos geólogos? En el chat pusieron hielo permanente, profe. ¿Cómo pusieron? Acá me fijo. ¿En el chat lo lees? Mirá, gracias, Steffi. Suelos congelados permanentemente, sí, pero por debajo, ¿no? Jessica, esto es subsuperficial, digamos, ¿no? Claro, dice, ok, bueno. Entonces, fíjense, percolación se llama al proceso por el cual el agua penetra, digamos, a lo que es el subsuelo. Para los que no están acostumbrados a estos términos, estos procesos, ¿sí? Entonces, en la parte de subsuelo, digamos, tenemos groundwater, agua subterránea, humedad del suelo, hay 122 en la humedad del suelo y hay 22 en el permafrost, que como dice Jessica son suelos congelados, subsuelo, digamos, congelado. Y ahí tienen los distintos números, para que ustedes vayan viendo qué componentes son más importantes, ¿no? Esta parte terrestre, no miren los flujos, vamos a mirar por ahora no las flechas, sino los reservorios, ¿no? ¿Dónde más tengo un reservorio? Creo que se acabaron. Todo lo demás son flujos, ¿sí? Lo que son flechas negras. O sea, el agua va de un reservorio al otro a través de un flujo. Por eso, esos flujos los tenemos que pensar como volumen, que se mueve por unidad de tiempo. Ahora, el reservorio no tiene la unidad de tiempo, es simplemente el volumen que está contenido en esa caja o en esa cuenca o donde sea, en ese reservorio se le llama. Vamos a empezar por los flujos que van desde el océano hacia la atmósfera, por ejemplo. Entonces dice evaporación oceánica, ¿sí? 413, esto está en 10 al cubo kilómetros cúbicos por año, 413, ascienden, ¿no? Se forman las nubes, se produce la precipitación en el océano, ahí tenemos 373, acuérdense que en el océano la evaporación era mayor que la precipitación, un poquito, excede un poquito la evaporación a la precipitación. Luego, ¿qué ocurre? Parte precipita en el mismo océano, pero parte se mueve desde el océano hacia tierra. Y eso se llama transporte de vapor de agua a través de los vientos. Entonces ahí hay un 40, ese 373 más 40
da, ¿cuánto es? 4 y 7, 11, da 413 acá. Este es 373, más estos 40, cierra con estos 413 que salen, digamos, que se evaporan del océano. ¿Qué ocurre cuando, bueno, se forman las nubes, pero ahora la precipitación ocurre en tierra? Entonces, land precipitation, bueno, ahí lo tengo en forma de agua o forma de nieve, no está claro como que es precipitación líquida o en forma sólida de nieve. Tenemos 113, o sea que ese 113 no está hablando de lluvias, sino de precipitación. Cuando uno habla de precipitación, los meteorólogos me podrán ayudar, estamos hablando de cualquiera de las dos, ¿no? De precipitación tanto lluvia como nieve o granizo, lo que fuera. Así que ese 113 engloba todo eso. Y después tenemos la parte de tierra, digamos, de atmósfera a tierra, y la parte que vuelve de tierra a atmósfera es por evapotranspiración. Entonces, ahí tengo 73, desde los bosques, desde lo que es todo lo que es vegetación. También hay parte de evaporación terrestre en lo que son lagos, ¿no? A partir de lagos y ríos. En los ríos y lagos, me olvidé, es uno de los reservorios, ven que está 178, eso está en kilómetros, 10 al cubo kilómetros cúbicos, eso es un reservorio. Y luego tenemos las flechas negras que van desde lo que sería tierra a subsuelo, ¿no? Desde la cobertura de tierra hasta el subsuelo, y ahí se llama percolación, ese proceso. Por percolación hay 122, no, miento, percolación y flujo, ¿cómo se llama? Subterráneo, flujo subterráneo que termina saliendo. Me decía que estaba mal la conexión, por eso no hablé más. ¿Se está escuchando bien? Sí, ¿Se sí. está escuchando bien, Romina? Sí. Bien. Entonces tenemos salida de agua subterránea que va directamente al mar, ¿sí? Ahí tenemos entonces un flujo por tierra hacia el mar, hay un flujo que va por la superficie y otro que va subterráneo. También hay que tenerlo en cuenta. Todo eso sería el ciclo del agua, digamos, el balance del agua con los detalles. Ahora, bueno, vemos los números entonces. En el océano, diferenciado de los continentes, tenemos SB, quiere decir Sverdrups. Sverdrups es transporte, en eso que vimos de 10 a la 6 metros cúbicos por segundo. ¿Se acuerdan que en la primera acá los flujos estaban en 10 a la sexta metros cúbicos por segundo? Esas unidades se denominan Sverdrups. Por eso la letra mayúscula S y la pequeña V. Viene de Sverdrup, ya se los voy a presentar a Sverdrup, un oceanógrafo muy famoso. Entonces, esos son flujos. Son transportes, perdón. Y estos 10 al cubo, kilómetros cúbicos por año, entonces son flujos. Y ahí tenemos evaporación, con el signo negativo, esto es 413, 10 al cubo kilómetros cúbicos por año, precipitación positivo porque ingresa, ríos positivo porque ingresa, el neto es 0, ¿sí? Cuando uno lo mira en transporte, 10 al cubo metros cúbicos por segundo, las unidades cambian, por lo tanto el número cambia, y manejamos otros números más chicos, ¿no? También con su signo, porque son flujos, no son reservorios, no es la cantidad de agua, sino que es hacia dónde va el agua, cómo se mueve, y por unidad de tiempo. Muy bien, en la evaporación tenemos en el océano un 85% y la precipitación un 77%, un poco lo que veíamos en el primer gráfico. Y los ríos, bueno, prácticamente nada, ¿no? En los continentes lo que tenemos es
Cuando uno piensa en la evaporación, entonces en signo también negativo, 73 contra 113. Ahí vemos que en la Tierra, digamos que la interacción Tierra-atmósfera es diferente a la interacción océano-atmósfera, ¿no es cierto? Volvemos a repetir. Gana la evaporación en el océano, gana la precipitación en tierra. Los flujos son mucho más pequeños, y ahí tenemos un 15% y un 23% cuando pensamos en porcentaje para cada uno de los, tanto del océano como del continente. Y tiene que dar 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, otra vez, ¿no? La conservación plantea eso. Si uno se para en un momento determinado y no es un promedio, y estamos, qué sé yo, cuál es el transporte de agua, no sé, semanal o mensual o estacional, en determinado lugar, bueno, entonces eso puede tener variabilidad, y puede que entonces el balance no dé 0, ¿sí? Justamente. Bueno, creo que hay, antes de pasar a los mapas, quería mostrarles, esperen, stop share. Profe, Perdón, profe, tiene una pregunta en ahí, el chat. Ah, ok, voy a ver. sí, eso. A ver. Profe, ¿por qué no entra en juego en el balance de agua las aguas subterráneas? Ah, porque es ínfimo, o sea, esto pasa como el calor que viene desde el fondo, ¿no? Desde el interior de la Tierra. No es que no entre en juego, lo que pasa es que hay que ver, justamente por eso están dados los números, ¿no es cierto, Gonzalo? Cuando los números son muy pequeños comparados con otros mucho más grandes, no es que no entra en juego, lo que pasa es que es despreciable. Cuando uno mira las magnitudes, entonces hablamos de valores tan pequeños que son despreciables. No es que no exista, y no es que no sean importantes, por ejemplo, en la Antártida, o por ejemplo en cualquier otro lugar donde se miden, son importantes, pero frente al balance global son despreciables los números. Bueno, voy a mostrarles. Creo que en el libro de Talley, cosa que yo no tenía en las diapositivas, bueno, que cuando uno hace entonces el balance, lo que consideré como es un cuerpo, una caja, son modelos de caja donde, bueno, uno dice, bueno, el volumen que entra, el volumen por el área que entra, tiene que ser igual al volumen que sale, o que no pase nada en esa caja. El balance para una caja se convierte en B0 menos BI igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que entra y lo que sale, ¿sí? Que no hay ni ganancia ni pérdida, que ahí adentro no hay ni una fuente ni un sumidero, que todo lo que entra sale, ¿sí? Eso es el planteo del balance. Un poco ya lo que vimos. Nosotros, acá, esto les quería decir, estoy abajo de la figura de la ecuación 5.3. Dice así, esto dice que el transporte dentro de una caja o dentro de la caja debe ser igual al transporte de salida de la caja. A eso se llama ecuación de continuidad en oceanografía, en meteorología también. Y dice, en la práctica, en las áreas abiertas, o las áreas oceánicas abiertas, el transporte de volumen dentro y fuera de las cajas de interés es generalmente mucho mayor que cualquier flujo de evaporación o precipitación a través de la superficie. De modo que usamos una versión aproximada de la ecuación esa 5.3, aun cuando las cajas incluyen a la superficie. Esto quiere decir que realmente los flujos de evaporación y precipitación, en términos de balance de masa, son muy pequeños para el océano, porque imagínense lo que puede entrar no sé, al Atlántico Sur a través de la corriente circumpolar, por ejemplo, ¿sí? En términos de eso, esos transportes en Sverdrups, en millones de metros cúbicos por segundo, son gigantes al lado de lo que gana el océano a través de la superficie, por intercambio con la atmósfera.
o incluso por intercambio con un río. Lógicamente, si uno está en la desembocadura del Amazonas, y bueno, entonces la descarga del río es muy importante, o si uno está en la desembocadura de cualquier río importante, ¿no? Tenemos que ver dónde estamos, pero básicamente esto es lo que nosotros llamamos, los oceanógrafos lo van a seguir viendo, y los meteorólogos saben de conservación de la ecuación de continuidad de la masa, ¿no? Bien, entonces ahora les voy a mostrar, creo que acá en el Talley están, esperen que estoy bajando de a poquito. Hay unos ejemplos, hay 3 ejemplos del principio de conservación aplicados al Mediterráneo. ¿Se acuerdan que vimos el ingreso y la salida de agua al Mediterráneo? Esto me gustaría que después ustedes lo miren, si tienen alguna duda me consultan por el inglés o por... Y acá quería mostrarles, ahí está, están los mapas, un poco lo que vamos a ver ahora. Este mapa que ven acá en rojos y azules, tiene números, ¿sí? Que es en azul y en rojo, positivos o negativos, están en Sverdrups. Así que acuérdense que eso es 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. Uy, me fui mal. Los voy a marear. Acá. En este mapa, en la figura A del gráfico, perdón, el A de la figura 5.4, dice evaporación menos precipitación neta en centímetros por año, basada en una media anual climatológica del año 79 al 2005, del centro de este National Center of Environmental Prediction, y tenemos precipitación en azules y evaporación neta en rojo, o sea que todos los lugares donde tengamos rojos hay evaporación, y todos los lugares donde hay precipitación está en azul. Esto es como, está al revés, ¿no? Porque negativo dice precipitación, y desde el océano estamos pensando en ganar. Cuidado, ¿se acuerdan que dijimos, si el océano gana, es positivo? Pero esto está visto desde la meteorología, ¿está bien? Entonces fíjense siempre igual cuál es la convención de signos que se usa. En este caso, precipitación neta la pone negativa y evaporación positiva. Y ahí están las unidades. Sverdrups es 1 por 10 a la 9 kilogramo por segundo. No, pero Sverdrups son 10 a la sexta metros cúbicos por segundo, o, ahí está, ojo, ¿no? Sverdrups son 10 a la sexta, 1.000.000 de metros cúbicos por segundo, y si no, es 10 a la novena kilogramo por segundo. Ojo con todo esto de las unidades, porque cuando ustedes hacen los ejercicios, tienen que estar atentos. Ahí estuve viendo algunas de las preguntas que mandaron, estuvo muy bien, y los chicos ahí contestándole las consultas. Siempre con el tema de las unidades hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo les digo para los que no están acostumbrados a hacer por ahí este tipo de cuentas, ¿no? Nada más, bueno, a ver, entonces el gráfico, en el gráfico tenemos, dijimos, zonas de fuerte evaporación son las rojas, ¿no es cierto? Y las azules son zonas de fuerte precipitación. Pero bueno, acá ya está hecha la cuenta, porque en realidad la variable que se grafica, la variable que cuya distribución estamos viendo, es E menos P, o sea, ya es la resta. Y esta es la que es bastante parecida a la distribución de salinidad. Bueno, les voy a mostrar entonces
el mapa que estábamos por ver. Este mapa es el de distribución de cómo se distribuye la evaporación en el océano global. Las unidades son ahora milímetros cada 3 horas, o lo que es lo mismo, 29 centímetros por año, como para tener una idea, ¿no? Porque milímetros cada 3 horas. Es enorme, fíjense que cuando uno lo compara con la precipitación en tierra, o con la evaporación en tierra, son números mucho mayores, ¿no es cierto? 29 centímetros al año se evapora. Ahora fíjense la paleta. En la paleta están valores por debajo de 0.2, son verdecito agua, por ahí yéndose para el celeste, y los valores más altos llegan la paleta, colores medio lila sí, medio rosa, fucsia lila, 1.4, el borde de la paleta que están utilizando para hacer este mapa. Un poco lo que habíamos concluido con respecto a los flujos. ¿Se acuerdan los flujos del calor latente? Calor latente y el calor sensible, ambos estaban relacionados muy fuertemente con las regiones, o sea, sus patrones de variación o de cómo se dan, estaban muy influenciados por la presencia de corrientes cálidas, ¿no? Habíamos dicho la corriente del Golfo y Kuroshio, bueno, todavía no vimos, falta llegar a la parte de circulación forzada por el viento para que ustedes se aprendan todos los nombres de las corrientes que hay, pero básicamente estas son las corrientes más intensas del hemisferio norte, son las dos corrientes más intensas del hemisferio norte, bueno, la corriente de California también es fuerte, pero va hacia el sur. En este caso, por ejemplo, si analizamos la corriente del Golfo, es una corriente que, como ya lo hemos dicho varias veces, transporta agua cálida desde bajas latitudes o bajas latitudes tropicales, digamos, hacia latitudes más altas, en las que su entorno es mucho más frío. Y por otro lado, como decíamos el otro día con el ejemplo de colgar la ropa, ¿no? En regiones donde hay vientos intensos y esos vientos son secos y tienen capacidad de absorber vapor de agua justamente porque de hecho son secos, provenientes de las montañas, digamos, y atravesando todo el continente americano, de América del Norte, son zonas eficientes en cuanto a la evaporación, y por eso los flujos de calor latente eran tan importantes en los mapas que vimos el día viernes. Y algo similar ocurre en la región de la corriente de Kuroshio. Ahora, si miramos las regiones nuestras, en el hemisferio sur, esto es en promedio, los valores son mucho menores, ¿no? Claro, las corrientes del hemisferio norte son claramente corrientes cálidas, muy, muy anómalas respecto del entorno que tienen. En cambio, por ejemplo, la corriente de Brasil no es tan... Es importante cuando uno mira solamente la zona nuestra, pero al estar las otras dos en el hemisferio norte, la paleta muestra valores verdes porque realmente para poder ver los rojos debiéramos estar viendo solamente el hemisferio sur, y entonces ahí la corriente de Brasil sería importante, estaría roja, pero en términos de magnitudes, comparando las magnitudes, son superiores, o son más eficientes en la evaporación las dos corrientes intensas de borde oeste del hemisferio norte. Sí, lo que podemos ver es que en el océano austral y en el Ártico hay valores muy bajos, que rondan los 0, ¿esto en qué unidades? Esperen que estoy tratando de ver si veo las unidades. Milímetros cada 3 horas. Ah, es el que está arriba, qué boba. Tasa de evaporación en milímetros cada 3 horas.
Muy bien, los valores más bajos del mapa se encuentran en las regiones más frías, ¿no? Y la corriente circumpolar claramente es una zona de baja evaporación. Cuando miramos precipitación, y el mapa que yo les mostré de Talley era el mapa que combina las dos variables, porque es la resta, es la variable E menos P. Acá estamos viendo en detalle una y otra, ¿no? Primero la evaporación y después la precipitación. Entonces acá tenemos las mismas unidades, pero ahora los valores están rondando los azules, por debajo del 0,5, y los valores rojos están alrededor del 2,5, ¿no? Esto siempre en el océano, no estamos viendo lo que ocurre en tierra. Así que en el océano, las mayores precipitaciones están en la región ecuatorial, y hay ahí algunos máximos en la zona de Indonesia, acá al norte de Australia, noreste, la región ecuatorial, y después todo lo que tiene que ver con los meteorólogos nos podrán decir, ¿no? La ITCZ. A ver, algún meteorólogo que me diga, este patrón acá verde de 0,5 en lo que es el océano Atlántico Sur. Nadie contesta. A ver si me lo dicen por chat. A ver. To everyone. Voy a preguntar a los meteorólogos. Meteos, ¿qué es la ITCZ? Es la zona de interconvergencia tropical. Es la que va variando en función a la estación del año, ¿no? Es donde se Perfecto. produce la convección de la celda de Hadley. Como no vimos mucho de eso todavía, claro, a ver si podemos ser un poco más específicos para los que no entienden mucho. La atmósfera tiene una circulación general que se divide en 3 celdas. La que mencioné, la celda de Hadley, es la que se ubica entre 30 y 0 grados en ambos hemisferios. Y esa inconvergencia que se manifiesta en 0 grados no se mantiene constante durante todo el año, varía en función a la estación. En la estación de verano se mueve, esa franja imaginaria, se mueve hacia el hemisferio de verano. Y es donde se produce la convección, o sea, el ascenso de la humedad y la generación de nubosidad y precipitación, ¿no? En el mismo lugar donde el aire asciende, luego precipita. Claro, no necesariamente, se produce ascenso de humedad que genera nubosidad, son las zonas donde mayor nubosidad se genera, por eso en verano todo lo que es la zona del Amazonas es donde mayor convección y nubosidad se genera, porque justamente esta interfranja se desplaza hacia el hemisferio sur, ¿no? En verano. Pero bueno, luego también se pueden generar, digamos, no solamente por convergencia se genera nubosidad, ¿no? También se puede generar de manera, por ejemplo, por el pasaje de los frentes, que bueno, en algún momento lo mencionó, también por orogénesis, ¿no? Que es cuando el aire choca contra una montaña, por ejemplo, y también por lo que es calentamiento de una superficie, por un perfil superadiabático, por ejemplo. A ver, si yo pongo, a ver, lo voy a mostrar acá porque ya que, a ver si les puedo compartir esto. Entonces no estaría coincidiendo con lo que, mi pregunta era, ¿están viendo este mapa? De lo que ¿cómo es tu No estoy nombre? viendo nada. Ahora sí. El meteo que habló, ¿quién era? Esteban. Esteban, hola.
Esteban. lo que hablaba Esteban de la variación, de la variabilidad estacional, en julio la ITCZ, Intertropical Convergence Zone, está como más al norte, y en el verano del hemisferio sur, o en enero, digamos, está más al sur. Ahora, lo que yo estaba viendo en el mapa de precipitación, no tenía un patrón tan al norte, ¿no? Bueno, este es el patrón medio, ¿no? Pero básicamente cuando uno tiene un rango, eso implica que esto tiene como un desvío estándar. Por supuesto, no está en una misma línea, pues se puede mover, pero tiene esa variabilidad en términos de la latitud. Ahora, yo voy a pasar al otro, a ver si lo otro que estaba mostrando, parece que no coincide. Uy, esperen, Lo que yo estaba mostrando, no sé si ya están pudiendo ver el mapa de precipitación que yo estaba mostrando, ¿no? Más bien, es un poco más al sur. El patrón que yo estaba queriendo destacar era este patrón verde de la isolínea de 0.5, ¿no? Que se extiende hacia el Atlántico Sur, y Eso ya Silvia. puede ser algún tema. Silvia, sí, te escucho. soy Cecilia, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Hola Cecilia, sí. Hola, ¿cómo están? Pienso ahí, no sé si es exactamente por eso, pero en el Atlántico también hay una zona de convergencia, que ahora no me acuerdo las siglas, pero es zona de convergencia del Atlántico Sur, no sé cómo es en inglés, que tiene una variabilidad, pero me parece que es más de verano, no sé cómo se ve, ahí está la Sax, me dice Valentina, que tiene un comportamiento aproximadamente quincenal y está asociado al anticiclón semipermanente y genera como un patrón de precipitaciones, que es una franja que muchas veces en la cotidianidad nosotros lo vemos muy marcado, en donde precipita mucho en una franja que sobre todo da en la zona del sur de Brasil aproximadamente. Muchas veces cuando se dan esos fenómenos de precipitación en Brasil, se genera una contraposición y secamiento a la altura de nuestra región, de Buenos Aires, pero es cada 15 días, no sé si, y me parece que es un patrón más de verano, no es un patrón de todo el año. Medio, claro. Claro, es estacional, es de verano seguro. No tengo, me parece que de invierno no, capaz me equivoco. No sé muy bien en este mapa qué es lo que está mostrando, pero es una franja muy característica de esa región y significativa, me parece. Claro, la idea era justamente, digamos, que saliera la ITCZ como algo, digamos, lo que nos contó Esteban, pero que claramente no tiene que ver con la Intertropical Convergence Zone, sino que es una, como la nombró, a ver, vamos a parar y voy a buscar, o alguno de ustedes puede buscar si pueden compartir pantalla también, sería la South Atlantic Convergence Zone, la SACCZ, las SACZ. A ver si lo pongo así. Sí, ahí Valentina había puesto SACZ. Claro, la SACZ. SACZ, a ver si la podemos ver. Bueno, acá tienen, ¿no? Hay precipitación mensual, a ver acá, a ver si puedo compartirles esto. Es una animación, la verdad que no sé si funciona el compartir animaciones, veamos. Todo es una práctica. Y no, después lo pueden ver porque está en Wikipedia, ¿no? ¿Están viendo la animación? Sí, se ve. Ok. Entonces lo que dice Cecilia es que aparece sobre todo en los meses de verano. Pero bueno, entonces en el verano, digamos, si uno mira la climatología anual, va a aparecer en los meses de verano.
pero claramente la que se mueve, de la que nos hablaba Esteban, es el azul, que se mueve en sentido zonal, ¿no? En sentido de los, digamos, de oeste a este, ese azul profundo que se mueve para arriba y para abajo, o sea, hacia el norte y hacia el sur, es la ITCZ. Y de la que nos estaban hablando Cecilia y Valentina, es esta otra que tiene esa orientación, digamos, más como si uno trazara la perpendicular a la costa brasilera, no en la costa brasilera donde descarga el Amazonas, sino la costa brasilera que es paralela a nuestra, digamos, que es la línea que continúa en nuestra costa. Cuando uno mira los meses de verano, ahí ve marcadamente un patrón azul profundo, que aparece, como bien decía Cecilia, en los meses de verano. Por lo tanto, la zona es una zona de convergencia, que como decía Valentina, se llama SACZ, o sea, South Atlantic Convergence Zone. Estas zonas de convergencia son zonas de convergencia en la atmósfera, como bien explicaba Esteban, pero un poco ocurren las mismas cosas, o sea, los procesos son muy similares que en el océano y en la atmósfera, pero claramente cuando hay convergencia, él hablaba de formación de nubes, o sea que hay ascenso de vapor de agua, o sea que hay convergencia en superficie y ascenso. Estoy bien, ¿no? Díganme si estoy errada, por favor, los meteos. Pero está bueno, está muy bueno, me contó Ramiro que también se arman algunos debates y cosas lindas con los meteorólogos o los geólogos. El que quiera decir algo y participar, bienvenido sea, porque acá, les digo sinceramente, el monólogo mata. O sea, estar de este lado y no ver una reacción es bastante, es duro, realmente es bastante duro. Para mí, por lo menos, que yo soy digamos, necesito la interacción, me gusta mucho más la interacción. Bueno, entonces, ese patrón, fíjense que la idea es que, como lo vimos recién, ¿no? En la animación, hay un patrón bien zonal, en sentido este-oeste, y después hay dos patrones, tanto en el Pacífico como en el Atlántico Sur, hay dos patrones que son como con una orientación, digamos, noroeste-sudeste, ¿sí? Muy típicas del hemisferio sur. Cuando analizamos la variable que vimos en el Talley, de la cual habíamos hablado el otro día, bueno, los primeros días, no me acuerdo cuándo fue, esta variable evaporación menos precipitación, que yo les decía que tenía mucho que ver, creo que fue cuando hablamos de salinidad, ¿no? Les contaba que esta variable tiene mucho que ver con la variable salinidad, de cómo se distribuye la salinidad superficial. ¿Por qué? Y bueno, claramente, digamos, si hay zonas de mayor evaporación, la salinidad aumenta, se concentran las sales porque disminuye el volumen de fresh water, digamos, y hay un aumento de la salinidad, ¿no? Porque se hace más concentrada la masa de agua, digamos. Bueno, pero ahora estamos viendo evaporación menos precipitación, esto en milímetros por día ahora, y es un promedio anual. Acá abajo está la aclaración como para que nos demos cuenta. Si yo tengo 5, que son los valores de máxima ahí en los giros, digamos, en los centros de los océanos del Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, sobre todo del borde del lado, en el centro o del lado este, y después en el Índico, que siempre es más variable, solo aparece un máximo al sur, en la parte del hemisferio sur, y al este de Australia también, como dejando a Australia en el medio, ¿no? Tengo un patrón, bueno, vino acá un compañero a hacernos un poco de, a ver si lo ven. ¿Quién está acá? ¿Quién te dejó entrar a vos? ¿Quién te dejó entrar? Sonamos, vino la otra. Che, afuera se van, Miren, afuera. ¿Qué hacen acá? No, le estoy mostrando que vinieron los perros. 2 a falta de 1. Imagínense la cantidad de pelos que hay que barrer en esta casa, ¿no? Tratamos de dejarlos afuera, pero hay veces que, bueno. Entonces, decía,
estos 5 milímetros por día equivalen a 182.5 centímetros al año. Un poco como para dar idea, una idea diferente por ahí de magnitudes, ¿no? Fíjense dónde están los valores azules, dónde están los valores amarillos, dónde está el cero en el océano, ¿no? No en los continentes. Fíjense dónde está el cero. Por supuesto, el cero está entre que paso de verde a amarillo, porque claramente los verdes y azules, o sea, cuando paso de lo negativo a lo positivo, tengo que pasar por el cero, ¿no es cierto? Pero hay veces el pasaje del amarillo al azul, o de los valores positivos altos a los valores negativos altos, en términos de magnitud, es sin pasar por el cero, o sea que es muy brusco. En las regiones, de cuando salgo del Ecuador hacia las zonas de latitudes medias, digamos, ese pasaje es muy, muy brusco, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, como en el Índico, pero hay regiones, por ejemplo, en la zona del Atlántico Sur, donde cuando se pasa de todo lo que es la zona digamos, de plataforma brasilera y argentina, hacia lo que es océano profundo, del amarillo al verde, ahí se pasa por el cero, digamos, como más gradual el cambio. Y lo mismo ocurre en la región del Pacífico, ¿no? Donde hay valores bastante menores, de menos de 1 en los verdes, y 2, y se pasa por el cero en una región más extensa. Esto implica, cuando las isolíneas están así más separadas, que los cambios son más suaves, ¿no? Por ahí para los geólogos, para los meteorólogos están más acostumbrados, pero para los chicos más jóvenes que vienen recién del CBC, el interpretar mapas con isolíneas, con contornos, que describen la distribución de una variable, es importante hacerles, o sea, remarcarles que hay cambios que pueden ser más abruptos o más suaves, ¿no es cierto? Y eso va a estar dado por cómo están apretados los contornos. En menor distancia, las líneas están más apretadas, por lo tanto los gradientes son más intensos, los cambios son más fuertes. Mientras que cuando las líneas están más separadas, entonces los cambios son más leves, ¿no es cierto? Pero básicamente, si uno tuviera que describir este mapa, diríamos que, bueno, hay claramente, por ejemplo, tomemos el Atlántico. Hay claramente 2 máximos positivos, quiere decir que ahí hay valores de... Uy, moví la diapositiva, perdón. Hay valores de la variable E-P que superan, por ejemplo, los 4 o 5 milímetros por día. ¿Y eso qué implica? Bueno, que la evaporación le gana, domina sobre la precipitación. Esas son zonas donde claramente vamos a esperar que aumente la salinidad. Y las regiones donde tenemos azules más profundos o violetas, estamos hablando de valores de E-P negativos. Por lo tanto, la variable se hace negativa porque esta diferencia E-P es mayor para el otro lado, digamos, el dominio lo tiene la precipitación. Entonces, cuando la precipitación es mayor, la variable E-P se hace negativa. Y si ustedes se preguntan, o alguien les pregunta, sí, pero ¿por qué los oceanógrafos trabajan con E-P? ¿Qué sentido tiene? Bueno, porque justamente hay una estrecha relación entre la variable E-P y la salinidad superficial en el océano. Por eso nos viene bien usar esta variable. Si comparamos los dos mapas, bueno, debieran ser del mismo tamaño, ¿no? Pero bueno, uno ve un poco esa relación y se pueden buscar también gráficos, no mapas, sino gráficos que involucren todas las variables y se haga una regresión, un diagrama de dispersión para ver cómo son esas dos variables, la salinidad y la E-P, y van a ver que hay una relación muy estrecha. De hecho, en el Atlántico se nota muy bien, ¿no? Porque claro, como el Atlántico es una cuenca de evaporación, es muy notoria, la salinidad es mayor,
Entonces, saltan a la vista los máximos del Atlántico, tanto Atlántico Norte como Atlántico Sur, en términos de salinidad, que coinciden, cuando miramos, con estas regiones de +5 en evaporación menos precipitación. Cambié de diapositiva. ¿Cambió, Steffi? ¿Ya estoy en la verde? Ah, ok. Gracias. A pesar de que los dos máximos en el Pacífico Norte y Sur son similares en términos de evaporación-precipitación, no es lo mismo lo que ocurre cuando uno mira la salinidad, digamos, ¿no? O sea que, bueno, hay una relación, pero no en todos los océanos esa relación se mantiene, no es lineal, no es para todos lo mismo, ¿está bien? Porque, bueno, si no, esperaríamos que, o deberíamos esperar que la respuesta en salinidad fuera exactamente la misma, digamos. Fíjense qué parecidos son los dos océanos en términos de E-P, el Pacífico y el Atlántico, y sin embargo en salinidad no es lo mismo, o por lo menos donde son máximos, ¿no? Los valores de E-P. Sin embargo, ese cruce de valores muy, muy negativos, esos gradientes tan importantes que hay cuando se atraviesa el ecuador, entonces, y la extensión que tiene el Pacífico, la extensión, porque el Atlántico, en la extensión ecuatorial de un continente al otro, es, qué sé yo, menos de la mitad de la extensión en kilómetros que tiene el Pacífico a la latitud del Ecuador. Y justamente en esa región es donde ocurren las precipitaciones, ¿no es cierto? Y entonces piensen que el océano no está quieto, digamos, es dinámico, por lo tanto, si hay mezcla, o si hay difusión, digamos, o mezcla turbulenta, bueno, entonces el agua diluida por aporte de fresh water a través de la interfase océano-atmósfera, bueno, está influyendo en que estos que estos máximos de salinidad del Pacífico sean diferentes a los máximos de salinidad del Atlántico. ¿Sí? Y se pueden ver otros patrones que, bueno, ustedes pueden estudiarlos, ¿no? Pero creo que esta es la diapositiva que habíamos visto cuando yo hablando de más, porque no tengo que adelantarme a lo que les voy diciendo, pero no lo logro. Creo que era esta la que ya les había mostrado yo aquella vez que les hablaba sobre esa relación entre salinidad y E-P. Entonces en la de arriba, vamos a ver otra vez, en el gráfico de arriba, desbalance. Así como habíamos hecho desbalance de calor, hay desbalance de agua en el océano. La curva negra es la de P más R, o sea, el agua que ingresa al océano por precipitación y ríos, y la curva roja es la de evaporación. Cuando uno hace la resta entre esas dos, punto a punto, ¿no? A medida que me voy moviendo por las latitudes, por ejemplo, estoy en el Ecuador, fíjense que el valor de E-P, que es la curva negra, prácticamente da 0, porque es como que son casi iguales las dos, y si las resto me da 0, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy acá, el Ecuador tiene una recta. Si yo bajo por la recta del Ecuador, voy a ver que la curva negra gruesa de abajo, del gráfico de abajo, es prácticamente 0. Sería E-P o E-P más R, que acá lo llamaron R1, creo, centímetros por año. Si yo resto lo que tengo de la roja menos lo que tengo de la punteada, bueno, no se ve muy bien porque está medio gordo realmente, es casi 0, o un poquito a la derecha, si quieren, del Ecuador, yendo para el hemisferio sur, ¿no? Porque el hemisferio norte lo tengo a la izquierda, y el hemisferio sur lo tengo a la derecha, ¿sí? Voy a marcar, a ver. Esperen, a ver si me sale el... No me sale la nota, ahí está. Ay. No sé qué es lo que tengo que tocar, ahí salió. Annotate.
Esperen, ¿eh? Me toma mi tiempo esto. Acá donde casi está 0, ahí sería, es donde los dos ay, me quedó mal. Es donde estos dos son iguales. La curva roja, ¿no? Y la curva negra, ¿se dan cuenta? Si yo resto las dos, entonces me da 0. Pero acá, por ejemplo, tengo que hacer E menos P. Lo tengo en un círculo. Menos P. O sea, P más R. Ay, no. ¿No? Si el 0 está acá, tengo que medir la altura desde 0 hasta la línea, hasta la curva roja, y después desde el 0 hasta la curva negra. Hago esta diferencia y me queda este valor que tengo acá en negro, que está medido desde el 0 hacia arriba, positivo, y desde el 0 hacia abajo cuando gana la precipitación. Eso es lo que está hecho acá, ¿sí? La curva negra es la resta de la roja menos la negra, punto a punto, o sea, latitud a latitud. Y después, lo que se hace es superponer la variación, eso hecho en promedio para cada latitud. Y después lo que hago es la salinidad superficial promedio para cada latitud. Si yo me paro, voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás, ¿eh? A ver si puedo. Si yo me paro aquí en una latitud, por ejemplo, de 30 grados, justo más o menos por el máximo de salinidad, están viendo, grafiqué con una recta verde en el mapa de salinidad superficial, una línea a 30 grados. Entonces voy a promediar todo el Índico no cuenta, porque está más al sur. Voy a promediar todo lo que tengo en el Pacífico y todo lo que tengo en el Atlántico, ¿sí? Esa salinidad promedio para 30 grados, es un único valor para 30 grados, me voy de nuevo, para 30 grados, que lo tengo 30 grados norte, por ejemplo, voy a tener el valor, ¿cuánto da? Esto está de a 20, 40, 60, casi 80, ¿sí? Y casi estoy en el máximo de salinidad del hemisferio norte, claro. No le pasé justo por el centro del máximo. Pero ¿cómo? Si le metí valores también que estaba el máximo del Pacífico, pero era más bajo. Bueno, se va a reducir un poco, estoy promediando, pero si le paso justo por el centro del máximo de salinidad del Atlántico Norte, que es lo más alto que hay en todo el océano global, y bueno, me va a dar el valor más alto de todos. Entonces, este valor en realidad tiene un desvío, porque si yo estoy si yo quiero saber cuánto es la salinidad, no es 80, perdón, nadie me dice nada. Estoy hablando de la salinidad que está en el eje del lado derecho, ¿sí? Así que ahí es más o menos 35, 2, 4, 6, no. Estos son 1, 2, 3, 4. 1 dividido 4, 0,25. 35 con 25, 35 con 50, unos 35 con 75 en el máximo de la curva naranja. ¿Me siguen? Los dos, más o menos, los dos máximos en el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Se entiende lo que hicimos, no? Promediar. Muy bien. Cuando veo en promedio, bueno, la curva E menos P se
correlaciona muy bien con la salinidad. Salvo en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la región tropical, sobre el hemisferio norte, más o menos como a 10 grados norte, hay una diferencia importante entre las dos curvas, mientras que en los otros, y también en el hemisferio norte, bueno, donde ya después hay continente, ¿no? La salinidad no está porque ya no, o porque hay hielo, perdón, o porque hay hielo. ¿Por qué la salinidad llega hasta...? Y sí, pues llega como hasta 50. Está el continente, está el hemisferio norte ahí. Claro, está bien, entonces está bien lo que dije. Y en el sur llega como hasta 70 sur, ¿no es cierto? O más. Esa es la diferencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Listo. Y ahora vamos a analizar entonces ese desbalance, al igual que lo analizamos con los flujos de calor, ese desbalance de agua que hay en el océano global, voy a volver a ponerlo, ¿no? El desbalance está dado porque no en todas las latitudes pasa lo mismo, ¿no? Hay dos máximos como a 30 grados norte y 30 grados sur, y hay menos P, hay valores menores en las latitudes del orden de 50, por ejemplo. Entonces, ese desbalance se tiene que balancear a través de las corrientes. En este caso, si uno habla de conservación del volumen o conservación de la masa, también habla de conservación de las propiedades, ¿no? Si hay, digamos, hay máximos de salinidad, así como la temperatura la energía en forma de calor se almacena en la región ecuatorial, la sal, por ejemplo, en el Atlántico, se almacena en la región de los 30 grados norte y 30 grados sur. Entonces, ¿qué pasa? Eso es siempre así, ¿sí? Siempre salta ahí, y siempre es más baja en otras regiones, pero de alguna manera eso se está balanceando a través de las corrientes, ¿no? En el océano. Por eso es que luego cuando hablamos de la cinta transportadora, esa famosa, se habla de que es una cinta transportadora o circulación termoalina o circulación profunda, se habla de que es una cinta transportadora de sal y calor, de sal y calor. O sea, el desbalance es equilibrado a través de los flujos oceánicos de calor y sal. Entonces, o agua dulce, ¿no? Uno puede decir, bueno, el fresh water, por eso ponemos agua dulce así entre comillas, ¿no? Porque es cuando se le dice fresh water, no es agua dulce. Entonces, estos dos gráficos son de viejos artículos, uno del año 92, el de arriba a la izquierda, y otro del año 75. En el de arriba tenemos transporte neto de agua debido al océano, o en el océano, de acuerdo a Wiffels et al. 92, y después eso se contrasta con el esquema que Baumgartner y Richel en el 75 mostraron. Fijémonos cuáles son las diferencias, como un jueguito de estos de las diferencias, ¿vieron esos que vienen en las revistas de los domingos, del diario del domingo, ¿no? Que uno tiene los dos grafiquitos y tenés que buscar las diferencias. Bueno, las unidades son las mismas. Esto ya me pasó el año pasado. Teragramo creo que es. Por segundo. Tiene que ser masa por unidad de tiempo. Ahora voy a buscar de nuevo cómo era ese KTG, que nunca me acuerdo por qué es KTG.
Ya el año pasado me pasó igual. Bueno, la cuestión es que los valores están en las mismas unidades, ¿sí? Y es un flujo, o sea, en movimiento, que se acuerdan que por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, voy al Pacífico. Tengo al norte de 30, a ver, un poquito al sur de 30 grados sur, en el Pacífico, dice FP, acá, oh Dios, esto ya no me acuerdo. FP más 0,24, FP más 0,30, FP, no, acá tengo que ver qué es FP. No, chicos, esto lo tengo que revisar porque no me acuerdo. A ver si hay algún tic, no, esta es la última. Esto se los digo de la próxima porque acá no me acuerdo. Las unidades KTG que siempre me pasó el año pasado y se ve que no lo cambié en la diapositiva, y el FA-FP que no sé qué son, pero fíjense que si uno agarra, por ejemplo, los que no digan FA-FP, miren que hay números, por ejemplo, en el Atlántico Norte, 0,95, 0,88 hacia el sur, ¿no? Flujo de agua hacia el sur, 0,69. Mientras que, por ejemplo, son flujos importantes, 0,69, 0,88. En el de Baumgartner-Ritschl en el 75, prácticamente no hay flujo que atraviese el Ecuador. Hay una flecha para el norte, pero dice 0, ¿sí? La idea de esto, lo vamos a ver la próxima, se los voy a aclarar mejor. La idea de esto es comparar, porque había disidencias, digamos. Lo que ocurre, básicamente, si nosotros vamos al libro de Talley ahora, así como vimos, esperen que voy a ir hasta la gráfica que quería. Así como vimos los transportes de calor, ¿se acuerdan? Meridionales. Dijimos que el Atlántico Sur era anómalo porque había transportes meridionales de calor de sur a norte, y que eso tiene que ver con la formación de la alta tasa de formación de agua profunda en el Atlántico Norte. Después lo vamos a ver un poco mejor, pero es como que el balance, ¿sí? El balance está dado de una manera tal que el Atlántico Sur es el que equilibra esa fuerte pérdida de calor, tanto a través de la superficie, que se pierde mucho calor del océano a la atmósfera a través de la interfase mar-atmósfera en el Atlántico Norte. Entonces, el flujo meridional de calor en el Atlántico Sur es hacia el norte para compensar eso. Ahora, esos son flujos de calor. Ahora, en términos de flujo de agua, fíjense, es similar, ahora es transporte de humedad, le ponen acá. Ven que acá está la unidad, estaba mal en el otro, por eso siempre me confundo. 10 a la 9 kilogramos por segundo es, acá está en el gráfico de Talley. Es este número que les había mostrado antes. Los transportes están o en Sverdrup, que son 10 a la sexta metros cúbicos por segundo, o en estas unidades de 10 a la novena kilogramos por segundo. Quiere decir que en mi diapositiva tengo una T de más. Es un error. Ahí está, por eso mi duda siempre, digo, ¿esta T qué es? Acá hay distintos trabajos que hicieron lo mismo, digamos, que a partir de distintos datos, fíjense, la figura B. La figura B, ya termino, Meridional South to North, Freshwater Mass Transport. Entonces, transporte de agua desde el sur hacia el norte, transporte de masa, positivo hacia el norte, ¿no? Todo lo que es positivo es hacia el norte. Fíjense, positivo hacia el norte, acá estoy, en el hemisferio sur está a la izquierda y el hemisferio norte está a la derecha. Tengo distintos resultados, o sea, distintos trabajos dan distintos valores, distintas estimaciones.
Fíjense que es grande el desvío cuando se trata de que estoy parada a los 40 grados sur. Todos están de acuerdo con que el transporte es positivo, o sea que dijimos transporte positivo hacia el norte. Todos están de acuerdo, pero la magnitud cambia de acuerdo a cada trabajo. SOC es uno, CODES es otro, distintas bases de datos, ¿no? Direct son mediciones directas. El grisecito es un rango intercuartil y el otro es un paper, un artículo de 1983, el de las crucecitas, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, no están todos de acuerdo con los valores, pero sí están todos de acuerdo en que en esa región del orden de 40, 50 grados sur, el flujo meridional de agua es hacia el norte. Y que entre los 10 grados, más o menos a los 10 grados, en nuestro hemisferio, es hacia el sur. Esto en promedio global, o sea, teniendo todos los océanos en cuenta. ¿Y qué pasa en el hemisferio norte? Bueno, en el hemisferio norte, el flujo a 10 grados norte es hacia el norte, y hay como todos los trabajos están de acuerdo, y a 40 grados norte está al revés, ¿no? Es opuesto, el flujo es negativo, por lo tanto, es hacia el sur. Lo que pasa es que hacia el sur o hacia el norte implica, en el hemisferio sur, si voy para el norte, me estoy yendo al Ecuador. En el hemisferio norte, si voy para el norte, claro, me estoy yendo hacia el polo. Son opuestos, ¿está bien? No hay simetría de la dirección de los flujos. ¿Alguien quería decir algo? De todas maneras, la próxima clase... ¿la próxima clase cuándo es? El jueves 21. ¿Cuándo tienen ustedes el parcial? Martes que viene, creo. Ahora me fijo. Sí, el martes 26. ¿Y dijimos que el parcial incluye balance o no? Sí. Claro. Entonces yo terminaría con esto porque en realidad después la clase que voy a dar el jueves, ya no entra en el parcial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Si quieren, no sé, ustedes me dicen, porque tienen tiempo hasta el 26, el martes 26 creo que es el parcial. Hola, sí. A mí, ¿el parcial es el martes 26? Así es, sí. Ok. Entonces, el jueves yo empiezo con otro tema que no entra en el parcial, pero ustedes ya el martes 26 tienen el parcial. Yo probablemente entonces el martes no les voy a dar clase, ¿no es cierto, Ramiro? Bueno, sí, total, el jueves puedes avanzar, sí. O si Yo no, calculo que es mejor, así están bien descansados. claro. O si no, el parcial y después la Claro, damos teórica. vuelta, dan el parcial primero y yo después les doy la clase, descansan un ratito y les doy la clase después. Sí. Podemos hacer Igual, así. sí. Bueno, tenemos tiempo, lo pensamos a ver qué les parece y lo hacemos. Bueno, entonces acá terminaríamos, yo le voy a dejar a Ramiro el host.